Es hora entonces del videotutorial número 8 del curso de Laravel, ahora con la versión 5.8, y en este tutorial nos vamos a centrar en mirar los seeders y el Model Factory. Sean entonces bienvenidos a este videotutorial. Ya que estamos entonces trabajando en la base de datos de nuestro proyecto, es necesario entonces que aprendamos a manejar una herramienta importantísima que tiene Laravel, que son los seeders. Aquí pueden ver en esta página que les estoy compartiendo la documentación oficial de la versión 5.8 con lo que tiene que ver con seeding o con los seeders. ¿Qué es lo que hacemos o de qué se trata cuando estamos hablando de seeders? Bueno, estamos hablando de poder poblar o llenar nuestra base de datos con alguna data que nosotros queramos de manera automática. Laravel se va a encargar de eso. Y los seeders trabajan de una manera mancomunada con lo que se llama el Model Factory. Así que vamos a estar viendo eso en el día de hoy. Si vamos a nuestro proyecto, a la estructura de nuestro proyecto, nos vamos a dar cuenta que en la carpeta que está en la raíz database, no solamente está la carpeta migration, sino que encuentra usted dos carpetas importantes o dos folders. Uno es factories y otro es seeds. Estos dos. Estos dos digamos que de una u otra manera nos van a apoyar en este trabajo. Suponga que tenemos una tabla en la base de datos que se llama lugar, donde vamos a tener todos los lugares. Bueno, quisiéramos crear de alguna manera que cuando nosotros estemos migrando el proyecto o estemos trabajando ya en el proyecto, poder tener de una u otra manera un array, por ejemplo, con todos los lugares, tener un archivo de tipo JSON con todos los lugares y poderlos crear o insertar en la base de datos sin tener que pasar por el formulario e ir creando cada uno de estos registros. Bueno, para eso nos sirven los seeders. ¿Y cómo trabaja el Model Factory? Bueno, el Model Factory lo que nos va a permitir con una herramienta de Laravel también, una extensión de Laravel que se llama Faker, poder llenar con datos específicos también nuestra base de datos, con datos de prueba. Esto nos va a servir, por ejemplo, cuando yo necesito tener unos 200 registros para mirar la paginación, para mirar cómo se comporta, para mirar consultas, bueno, para no tener que introducir 200 registros manualmente. Entonces, para eso nos sirve el Model Factory conectado con seeders y con los fakers. Así que vamos a mirar entonces por dónde es que debemos comenzar. Lo primero es que en la carpeta seeders hay un archivo o una clase que se llama database seeder y desde aquí es donde nosotros vamos a estar trabajando. Vemos que en la carpeta Factories hay una carpeta también que se llama User Factory y vamos entonces a mirar cómo es que ponemos esto a funcionar. Si miramos nuestro ER, nos vamos a dar cuenta que tenemos específicamente dos tablas, una que se llama role y otra que se llama permiso. Bueno, esas tablas deberíamos tener un CRUD para poder ir llenándolas con roles y con permisos. Pero suponga que yo ya tengo cuáles van a ser los roles de mi sistema y cuáles van a ser los permisos de mi sistema. Entonces yo puedo utilizar los seeders para poblar estas tablas automáticamente. No quiere decir que no le vamos a crear un CRUD, claro, porque posiblemente esos datos que introducimos por seeders necesiten ser editados, necesiten ser actualizados o incluso agregar o eliminar datos de allí. Pero eso no nos deja o no nos quita la posibilidad de poder utilizar seeders como de una manera inicial para poblar estas datas. Así que vamos a mirar cómo hacemos eso. Aquí en la documentación podemos ver la manera de crear un seeder. Para crear un seeder simplemente decimos php artisan make seeder y el nombre del seeder. Así que vamos a mirar lo sencillo que es esto. Simplemente decimos php artisan make y seeder. De esta manera ya vamos a crear. ¿Y cómo vamos a llamar ese seeder? Bueno, vamos a utilizar la nomenclatura que utiliza Laravel para eso. Es el nombre de la tabla seeder. Así que vamos a llamarlo así. Tabla role seeder. Eso sería utilizando la puesta en español. User table seeder. Entonces sería tabla role seeder. Vamos a dar un enter. Y nos damos cuenta que ahora en los seeds me ha creado un nuevo archivo. Ese archivo se llama tabla roll seeder. Aquí está.
Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer realmente aquí? Bueno, vamos a mirar aquí qué es lo que nos propone. Podemos ver que aquí nos hacen, en el run, está utilizando el facade y conectado con la tabla user va a insertar unos usuarios allí en específico, unos roles en específico. Suponga entonces que yo podría llegar acá en el run, vamos a mirar, y yo podría crear, por ejemplo, un rol igual a array y voy a crear cada uno de los roles. Por ejemplo, entonces el rol administrador. Vamos a crear un rol, no sé, un rol que se llame editor. Vamos a mirar X roles, administrador, editor y llamemos otro rol que se llama simplemente supervisor. Estos son los roles que nosotros tenemos, simplemente nombre, aquí está. Entonces, estos van a ser los roles que nosotros vamos a tener en nuestro, digamos que estos serían los roles de nuestro sistema. Bueno, los voy a crear aquí con minúscula. Realmente estos roles se suelen crear con minúscula. Aquí está. Listo. ¿Cómo inserto entonces estos roles en la base de datos? Bueno, lo primero es que llamamos a db. Aquí está, db insert. Y vamos a insertar. Bueno, lo que tendríamos que hacer aquí es hacer un for each. Hacemos un for each de role, o llamémoslo así en plural aquí, roles, porque son diferentes roles, roles, as, key value. Así que lo que voy a hacer es recorrer todo este array y lo voy a insertar dentro de la base de datos. Vamos a mirar cómo va a trabajar esto. Vamos a copiar este de acá, lo traemos aquí para no demorarnos mucho y simplemente entonces la tabla es la tabla role y vamos a insertar simplemente el nombre. Aquí está. ¿Y qué vamos a insertar? Pues simplemente el value. Eso es lo que vamos a hacer. Digamos que ya quedó creado nuestro seed. Ahora, ¿qué más debemos hacer para que esto funcione? La idea es que cuando corra los seeders inmediatamente, entonces vamos a ir, el sistema va a ejecutar esta clase. Esta clase ejecuta el método run. En el método run tenemos un array con nuestros roles y él se va a encargar de insertarlos dentro de la base de datos cada vez que hace una iteración en este array. Pero la pregunta es, ¿hay algo más que tenemos que hacer? Bueno, sí, hay un paso más antes de correr el seed. He creado un código acá en el archivo database seeder y voy a pasar a explicarlo. Simplemente lo creé fuera de línea para poderlo hacer mucho más rápido. Yo usualmente lo que hago cuando vamos a crear seeders es que si vamos a crear los seeders, él debería truncar las tablas en las cuales ya tengo seeders creado para que no esté creando seeders encima de la tabla. Porque si ustedes miran acá la tabla roll seeders, aquí simplemente siempre estoy insertando estos roles que tenemos acá. Entonces, si yo corro nuevamente los seeders sin truncar la tabla, por ejemplo, si ese campo nombre es único, como podemos ver acá, no debería existir dos roles con el mismo nombre, por lo tanto debería ser único ese campo. No sé incluso si en las migraciones tuvimos en cuenta eso al crear el rol. Vamos a mirar. Ah, bueno, mire que aquí no lo tuvimos en cuenta y lo voy a hacer de una vez para que usted aprenda eso. Nombre es un campo único. Así que le pongo unique. O sea, lo que esto me va a crear de una vez es un índice unique en el campo nombre de nuestra tabla de base de datos, porque realmente este campo debería ser aquí único. No tuve en cuenta eso cuando hicimos el modelo y por eso se me pasó. Pero entonces ya agregándole este único acá lo tenemos. Igual en la tabla permiso, por ejemplo, tanto nombre como slug deberían de ser únicos. Posteriormente vamos a mirar eso allá. Vamos a trabajar con la tabla role para que entendamos muy bien los seeders. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo voy a crear, note que siempre que vaya a ejecutar, crear tabla role aquí y voy a crear, perdón, aquí en la tabla roll seeder siempre lo va a llenar
y como ya tengo al administrador, el editor y el supervisor, nos va a dar un error porque ese campo es único. Por lo tanto, yo debería, antes de correr este seeder, verificar que estos roles realmente no existan, y para eso simplemente yo lo que hago es truncar la base de datos o truncar la tabla. Por eso, note que aquí cuando yo voy a ejecutar los seeders, cuando yo ejecuto los seeders, realmente Laravel viene de inmediato sobre este archivo que se llama database seeder y va a ejecutar este run, y desde este run es que vamos a trabajar. Ahora, note que yo creé una función, un método protegido llamado truncate-tables, donde vamos a truncar las tablas y recibe un array de tablas. En este momento, como solo vamos a truncar rol, le paso rol. Luego yo hago un for each de esas tablas. Bueno, primero, noten acá que lo que hago es setear los for y key en cero. ¿Para qué? Para que no tenga un problema, porque si este rol, si hay alguna otra tabla que depende de este rol, no me la va a dejar truncar. Entonces lo que hago, bueno, tengan en cuenta que cuando estamos haciendo esto porque lo estamos haciendo en desarrollo, esto en producción nunca se hace, puesto que va a eliminar toda la información que ustedes tengan en la base de datos, y esto puede crear un error de índices en las llaves foráneas que tengan. Entonces espero que entiendan qué es lo que estamos haciendo realmente. Así que lo que hago primero es deshabilitar el chequeo de llaves foráneas para que pueda dejarme truncar la tabla específica. Si aquí tuviera otra tabla, por ejemplo, más adelante vamos a tener permiso, entonces la vamos a agregar acá. Así simplemente cada que yo vaya a crear un seeder, vengo, lo agrego acá y ya yo tengo ya el método creado que me va a truncar esa tabla. Entonces note que ¿qué hacemos? En este caso, cuando se ejecute el método run, va a venir a este método al que le he pasado un array con la tabla roll, con el nombre de tablas que voy a truncar. Luego recorro ese array, trunco la tabla y vuelvo y habilito las llaves foráneas en el motor de base de datos. Inmediatamente después, incluso el archivo databaseseeder tiene un comentario acá, y lo que vamos a hacer es una llamada. ¿Una llamada a qué? Vamos a hacer una llamada a la clase que hemos creado, que queremos invocar para crear ese seeders, en este caso tabla roll seeders. Así que vamos a hacer eso en este momento. Hacemos un discall y vamos a llamar la clase. ¿Cómo se llama esa clase? Bueno, esa clase se llama tabla. Él inmediatamente, Visual Studio Code nos ayuda con esto. La traigo y clase. Listo. Como están en el mismo namespace, entonces él no me la llama aquí arriba, y simplemente con esto, él ya qué va a hacer, él va a ejecutar, va a truncar e inmediatamente va a llamar a la clase tabla roll seeders, y va a llamar a la clase tabla roll seeders y va a ejecutar el run, el método run de aquí, que lo que va a hacer es esto que está acá. Así que si esto todo está bien, deberíamos hacer lo siguiente. Vamos a mirar la base de datos, vamos a hacer un localhost phpMyAdmin, biblioteca, y aquí en biblioteca tengo la tabla roll, y pueden ver que la tabla roll está vacía, no hay absolutamente nada. ¿Cómo corremos los seeds? No es difícil, simplemente hacemos un php artisan dbseed. Listo, entonces mire lo que me dice acá, que ha hecho un seeding de la tabla roll seeder y que el seeding ha sido completado correctamente. Vamos a mirar, recarguemos acá y podemos entonces ver cómo ahí tenemos ya listo. Bueno, podríamos haber poblado de una vez el create add y el update add. De hecho, creo que el ejemplo que nos da aquí Laravel ya nos dice cómo podríamos hacer eso. Déjenme, yo reviso si por aquí lo hace en algún lugar. Bueno, no lo hace, pero ya voy a mirar cuál sería la forma para que hagamos eso automáticamente. Bueno, aquí está la manera para hacerlo de una forma sencilla. Como estamos insertando, simplemente invocamos a la librería o a la clase Carbon de Laravel también, y ahí llamamos la fecha actual con el siguiente formato, que es el formato que utiliza Laravel para estos campos create add. Update add no, porque simplemente estamos creando. Entonces con esto deberíamos ejecutarlo, y bueno, creo que tenemos un problema, y el problema es porque esta clase Carbon no la estamos llamando. Así que voy a decirle aquí Carbon
y él inmediatamente me la importa acá arriba. Esto es una de las ventajas de utilizar Visual Studio Code. Simplemente al yo llamarla acá, él ya me la importa o me la usa aquí en la parte de arriba. Creo que con esto ya no deberíamos tener problema. Listo. Ahí ya lo ha hecho. Vamos a mirar si es cierto. Mira que estaba sin el Create Add Browse. Y ahora tenemos entonces el Create Add correctamente ahí. De esta manera, entonces es una forma muy sencilla de poder poblar nuestras bases de datos. Por ejemplo, si tuviéramos una tabla, como les dije al principio del tutorial, una tabla lugares, crearíamos acá todo un array de lugares y posteriormente de esta manera podríamos insertarlos sin ningún inconveniente. Ahora vamos a pasar entonces cómo hacemos con el Model Factory. Cuando hablamos del Model Factory, Laravel nos trae un ejemplo, como podemos ver aquí en la carpeta o el folder Factories, User Factory. Esto lo que va a hacer es que va a crear una cantidad de usuarios si estuviéramos trabajando con la tabla Users que trae Laravel por defecto. Como nosotros lo llamamos usuario, como pueden ver aquí, entonces va a ser diferente. Pero notemos que tenemos usuario, password y nombre. Aquí está. Noten que ellos tienen name, email, verified, password. Aquí está el asunto. Así que la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que hace esto? Bueno, lo que hace esto, el Model Factory, es que va a poder repoblar la base de datos, pero no con data verdadera, sino con una data ficticia, llamémoslo de esa manera, que nos va a permitir llenar la base de datos con cuantos registros nosotros deseemos, como para hacer pruebas, como para mirar las paginaciones y todo eso. Bueno, ¿cómo utilizamos esto? Por ejemplo, en la tabla permiso. Vamos, por ejemplo, a crear un seeder. Vamos a crear un seeder. Y vamos a llamarlo de la misma manera. Tabla permiso seeder. Listo. Lo primero que vamos a hacer entonces es que aquí en Database, si ya entendemos esto, simplemente voy a agregar la tabla aquí permiso para que me pueda truncar esa tabla y luego voy a llamar acá, aquí a la tabla permiso seeder. Aquí está. Entonces ya tengo, ya cuando ejecute ese seeder, esto me va a ejecutar la tabla, la clase role seeder y la clase permiso seeder de esta carpeta seeds. ¿Qué hacemos en este momento? Vamos a llamar el archivo, porque en el archivo no tenemos absolutamente nada. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí entonces? Bueno, aquí si ustedes miran la documentación, aquí está, aquí utiliza y nos enseña también la manera de hacer un Model Factory. Vamos a mirar entonces cómo usamos ese Model Factory. Lo primero que tendríamos que hacer aquí es poder crear ese Factory para esa tabla permiso. Si vamos a PHP Artisan y revisamos aquí, nos vamos a dar cuenta que entre los make que podemos hacer está el make factory, donde él me va a crear un nuevo modelo factory. Así que vamos a hacerlo. PHP Artisan make factory. ¿Y cómo vamos a llamar este modelo? Bueno, este modelo, note que aquí lo llama el nombre del modelo y el nombre factory. Así que lo vamos a llamar igual, permiso factory. Ya ha quedado creado acá, permiso factory, y podemos ver que aquí tenemos un inconveniente. El inconveniente aquí es que esto realmente aún no está trabajando debido a qué. Debido a que no le pasé con qué modelo realmente va a trabajar esto. Aquí me pide con qué modelo o a qué modelo va a estar asociado este Model Factory. Para eso, entonces vamos a tener que crear realmente el modelo con el que vamos a trabajar. No quería iniciarme todavía en modelos porque eso lo vamos a ver más adelante, pero vamos a hacerlo de una vez. Usualmente cuando nosotros creamos un modelo, Laravel lo usa sobre la raíz de la carpeta app. Podemos ver, por ejemplo, que aquí tenemos dentro de la raíz, tenemos un modelo llamado user. Este es un modelo.
y después lo vamos a ver cómo nos vamos a autenticar en el sitio y todo, pero yo usualmente suelo utilizar una convención y lo voy a hacer acá. Voy a crear una nueva carpeta a la que yo voy a llamar models y los voy a tener dentro de esta carpeta, así que voy a mover este model user lo voy a mover aquí a models porque yo no quiero que en mi raíz de mi proyecto estén todos esos archivos aquí. De esta manera entonces podemos ver que prácticamente dentro de app quedan solamente folders. Si lo dejo por fuera estarían aquí sobre toda esta raíz. Por eso usualmente utilizo una carpeta models para meter todos mis modelos. No hay ningún problema, yo puedo refactorizar el sitio así. Así que ahora voy a crear simplemente un modelo. Entonces voy a decirle php artisan make model y ese modelo se va a llamar, va a estar en la carpeta models y se va a llamar permiso. Listo, aquí está, permiso. Ya ha creado, noten que él inmediatamente importa una clase model de Eloquent, que es el ORM que tiene el Laravel. Posteriormente lo vamos a ver el poder que utiliza esto. De momento simplemente lo necesario es que entendamos que este model factory va a estar asociado a este modelo porque ya él no va a utilizar el facade como podemos ver acá en Table Role Seeders, no va a utilizar el facade DB sino que va a utilizar Eloquent para por medio de factory crear todos los registros en la base de datos. Así que aquí tengo que hacer una cosa más. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Bueno, usualmente Laravel tiene una convención y la convención que tiene Laravel es que el nombre del modelo debe ser en minúscula y el nombre de la tabla en mayúscula, pero yo no suelo tener ese tipo de convención. En español yo suelo utilizar siempre el nombre de las tablas en singular, es que en minúscula, perdón, en singular, como pueden ver aquí, usuario, permiso, permiso rol, pero Laravel tiene una convención de que el nombre del modelo sea el singular de la tabla en plural. Como yo no hago eso, entonces yo tengo que decirle a Laravel de alguna manera que yo me salté esa convención. Aquí debería ser entonces usuarios, roles, permisos, para poder que Laravel entienda este modelo con qué tabla automáticamente está asociado. Porque el nombre del modelo sí es en singular, pueden ver permiso, pero él va a asumir que entonces tenemos una tabla que se llama permisos, pero como esa tabla permisos no la tenemos, yo tengo que decirle a Laravel cuál es el nombre de la tabla a la que este modelo va a hacer referencia, y eso lo hacemos de manera muy sencilla. Simplemente agregamos un atributo llamado table, protected table, y aquí le decimos el nombre de la tabla, permiso. No es más lo que tenemos que hacer. Aquí ya ha quedado el modelo. Ya con este modelo así como está creado, yo ya podría utilizarlo en Laravel en cualquier lugar para consultar mi base de datos, para mirar qué permisos tengo allí, para hacer consultas, para hacer filtros, con esto solamente que estamos haciendo acá. Ahora, ¿qué nos queda entonces? Aquí a mi archivo factory o a mi model factory, yo debo decirle cuál es el modelo al que estoy haciendo referencia aquí. Así que vamos a llamarlo permiso. Aquí está. ¿Sí ves? Entonces él me importó acá la clase add model permiso y simplemente le doy class. O sea, a la clase permiso. Ya con esto estoy diciéndole entonces a este model factory que va a trabajar con el modelo permiso y el modelo permiso está relacionado directamente con mi tabla permiso. Noten, espero que estén notando bien todo el proceso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar el user factory. ¿A qué tenemos? ¿Qué campos tenemos nosotros acá en permiso? En permiso tenemos nombre y slug. Eso es lo que deberíamos crear acá. Entonces simplemente vamos a copiar esto. Vamos a llevárnoslo acá al permiso factory y simplemente vamos a llamarlo nombre y vamos a llamarlo slug. Ahora, como pueden ver, yo ya tengo aquí un faker y por medio de este faker es que yo puedo trabajar. Ahora, ¿cómo puedo utilizar los fakers? Bueno, realmente esto es una librería muy grande y la pueden ver acá. Acá les dejo la dirección donde ustedes pueden ver todo lo que se puede hacer con faker, o sea, todos los datos dinámicos que él me puede crear automáticamente. Por ejemplo, si yo le digo faker name, él me va a crear nombres como
esto que están viendo aquí. Si yo le digo faker address, él me va a crear direcciones, textos, puedo crear todo lo que vemos aquí, datos, números de teléfono, nombres de compañías, colores, o sea, una cantidad de cosas, y aquí se pueden ver la manera de yo utilizarlos. Puedo utilizar dígitos aleatorios que no sean nulos, un random de números desde tal número hasta tal número, flotantes, números entre tal y tal, o sea, todo esto es lo que nosotros podemos hacer específicamente. Puedo crear, por ejemplo, frases, aquí está, oraciones, sentencias, puedo decirle mire que aquí le puedo decir cuántas sentencias, o sea, cuántas palabras va a componer esa oración. Todo esto podemos hacerlo. Simplemente para hacer una prueba, aquí vamos a crear, por ejemplo, una palabra, simplemente una palabra. Así que aquí tengo la palabra word. Entonces simplemente name word. Y puedo decir que aquí también me cree en el slug una palabra. Listo. Obviamente estos son datos de pruebas porque el slug sería más o menos el mismo nombre pero en minúscula y separado con guión bajo si tenemos varias palabras, pero no importa. Aquí lo importante es que podamos ver cómo trabaja el Model Factory. Una vez tengamos esto, no es mucho lo que tenemos que hacer. Ya puedo cerrar el User Factory. Aquí voy nuevamente al CIDR de la tabla permiso y aquí yo necesito invocar ese Model Factory que acabo de llamar. Para invocarlo es también muy sencillo. Invocamos el helper, le pasamos la clase del modelo, en este caso permiso. Nuevamente miren cómo me lo importa acá. Aquí me lo importa y le decimos que es la clase. Y luego invocamos el método create. Con esto, ¿el qué va a hacer? Él ya inmediatamente sabe que debe ir a buscar el Model Factory, también llamado permiso, que lo tenemos acá, y me va a introducir estos datos utilizando Eloquent en esta tabla llamada permiso. Vamos entonces a mirar si eso es cierto. Llamemos aquí a PHP Artisan Divisit. Aquí está. Entonces, ¿qué me invocó? Me invocó tabla role seeder, tabla permiso seeder y vamos a mirar si es cierto. Aquí está y podemos ver que me creó entonces un registro que se llama iste y un registro que se llama temporibus. Aquí está, son dos palabras aleatorias. Pueden mirar que él automáticamente creó el create add y el update add porque esto lo hace Eloquent directamente. Cuando estoy trabajando con Eloquent yo no tengo que pasarle estos datos, sino que él automáticamente los llena, tanto cuando estoy creando como cuando estoy editando. Ahora, la pregunta que nos hacemos en este momento, bueno, ¿qué puedo hacer yo para que eso me cree? Déjeme yo elimino esto. Para que eso me cree no solamente un registro, sino que me quede, por ejemplo, 50 registros. Bueno, entonces le pasamos aquí como parámetro el número de registros que yo quiero que me cree. Vamos a mirar si es cierto. PHP Artisan Divisit. Y vamos a revisar acá. Browse. Y puedo ver entonces ahí que tengo los 50 registros. Hay otra manera de hacerlo que es quitando este 50 de acá. Puede ser. Déjeme yo reviso. Vengamos acá y corrámoslo nuevamente. Ah, sí, es que no es times, sino times. ¿Cuántas veces? Vamos aquí a ejecutarlo y pueden ver que me lo rellenó nuevamente con 50 registros. Ahí está, el 50 dice a la última página. Creo que con esto entonces quedó visto ya cómo poblar nuestras bases de datos utilizando el CIDR normal de Laravel y utilizando el Model Factory. De cualquiera de las dos maneras esto se puede hacer. El Model Factory nos sirve porque utiliza Faker y nos ayuda a llenar con datos aleatorios como lo tenemos aquí. Aquí ya podemos, por ejemplo, ahora que pasemos a nuestro template, que vamos a llevar nuestro template a Blade, poder mirar la paginación, poder mirar cómo trabaja la paginación, llenar estos 50 datos, por ejemplo, uno a uno sería un poco demorado, pero aquí podemos ver el poder de Laravel utilizando el Model Factory y los seeders. Estamos llenando y poblando nuestra base de datos en rol con datos creados por nosotros y en permiso con datos creados directamente por Laravel de manera aleatoria. Espero que haya quedado claro. Sé que son
Sé que es bastante información, pero hagan pruebas, ensayen y yo sé que lo llegarán a manejar muy rápidamente. Ahora yo voy a hacer un commit aquí y voy a publicar esto arriba. Así que cuando usted vea este video ya lo tiene, puede descargarlo y puede hacer todas las pruebas si está siguiendo este curso. Hasta la próxima.